Permítanme compartirles pantalla, por favor. ¿Ya? Y como les indiqué, a partir de este momento vamos a iniciar un nuevo tema, en el tema de termodinámica. Haciendo un recuento de lo que ocurrió la semana pasada, las clases pasadas, estuvimos tratando todo lo que fue los fluidos con particular interés en los gases. Nos pareció muy particular trabajar con los gases porque llegamos a la conclusión que los gases son fácilmente comprimibles. Esa propiedad de que sean fácilmente comprimibles indican que son fácilmente deformables, ¿sí? Y prestan mucha facilidad para el estudio de las distintas constantes de los gases como presión, temperatura, volumen y adicional la cantidad de materia. En el caso de la termodinámica, ¿sí? Les recuerdo que la termodinámica es la partecita de la física que está totalmente orientada al estudio de la energía. Cómo se puede almacenar energía y cómo se puede transformar. De manera muy particular, nos interesa el estudio de la energía calórica y cómo podemos convertir energía calórica en otros tipos de energía. Recordemos que la energía la podemos transformar en otros tipos. Por ejemplo, energía eólica la podemos transformar en energía eléctrica. En este caso queremos ver a qué podemos transformar la energía calórica y cómo son los procesos para que hagamos esas transformaciones. ¿Sí? Recordemos además de que existe una relación muy estrecha entre lo que es el trabajo y la energía mecánica. Podemos concluir que el calor o la energía calórica transferida puede producir un trabajo. ¿Cómo ocurre esto? Esto comenzó a estudiarse una vez que el físico inglés James Prescott Joule realizó una serie de experimentos. Sus experimentos estaban orientados a descubrir unas relaciones en forma de leyes que pudiera explicar fenómenos que él estaba observando en sus experimentos, ¿sí? Uno de los experimentos más famosos que él realizó se denomina actualmente el experimento de Joule. Con este experimento, él logró establecer una relación físico-matemática, es decir, él escribió una relación en forma matemática de cómo actuaban el calor y el trabajo. El experimento de Joule consistió básicamente en el esquema que les muestro en pantalla. Joule conectó dos masitas, ¿sí?, a unas poleas. Estas masitas estaban conectadas o estaban atadas al mismo cordel. Muy bien. Cuando una masita subía, la otra bajaba, porque están en unas poleas con un solo cordel. ¿Qué ocurría? Este cordel estaba enrollado en un tubo que estaba conectado a unas paletas. ¿Bien? Esas paletas, a medida que las masitas subían y bajaban, ¿ya?, iban girando y giraban dentro de un contenedor que contenía agua. Muy bien. ¿Qué observaba Joule? Observaba que las masitas se movían exclusivamente debido a la aceleración gravitatoria. La única fuerza que estaba ahí generando movimiento en las masitas era la aceleración gravitatoria. Por lo tanto, podíamos concluir que las masitas se movían por efecto de caída libre. No había nada que las impulsara. Estas masitas se movían el cordel que hacía rotar este eje, y este eje movía unas paletas. Imagínense que fuera como
las aspas que tiene una batidora, ¿sí? Movía esas paletas y el agua, por supuesto, adentro comenzaba a agitarse. Esta agitación comenzaba a elevar la temperatura del agua. Entonces Joule veía la relación y decía, el agua que está dentro de este contenedor no está siendo sometida a ninguna fuente de calor. No hay nada que la esté calentando. Y aún así está aumentando su temperatura por acción del movimiento que tienen las paletas. Esto lo llevó a concluir, ¿sí?, que existe una relación entre el calor que puede tener una sustancia y la energía mecánica a la que esté sometida. Les recuerdo que las paletas están realizando un trabajo mecánico, por lo tanto, la energía que se puede asociar a estas paletas es una energía que es netamente de índole mecánica. ¿Ya? De este experimento, Joule concluyó, ¿sí?, que el trabajo que se le aplique, que el trabajo que realizaba la caída de los cuerpos que estaba sometida a la fuerza de gravedad y que estaban conectados con ese cordel, causaba el aumento de la temperatura de esta agua, ¿sí? El movimiento de esas masitas hacía que la temperatura se elevaba. Por lo tanto, el movimiento de esas masitas estaba generando cierta cantidad de calor dentro del sistema. Esta generación de calor se conoce actualmente como el principio, ¿sí?, del equivalente mecánico del calor. ¿Cómo es este equivalente mecánico? Joule logró encontrar una relación entre una cantidad de trabajo y una cantidad de calor, llegando a la conclusión que un joule de trabajo produce una cantidad de calor igual a 0,239 calorías. Muy bien. Les recuerdo que una caloría es una medida de la cantidad de calor. Una caloría es una medida de la cantidad de calor y esa cantidad de calor es la cantidad necesaria para que 1 gramo de agua se eleve 1 grado de temperatura. Muy bien. Cuando tenemos unas condiciones de presión constante. De este resultado, de este experimento de Joule, conclusión, pudimos obtener una relación matemática entre el trabajo y una cantidad de calor que se puede producir en un sistema. Muy bien. A partir de esta descripción, podemos pasar a lo que se conoce como la ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica nos habla del equilibrio térmico. El equilibrio térmico ocurre cuando todas las partes que conforman un sistema se encuentran a la misma temperatura. ¿Qué ocurría con el experimento de Joule y el equivalente de calor mecánico? Que llega un momento en el que las masitas se movían tanto y producían cierta cantidad de trabajo mecánico que todas las partículas del agua dentro del sistema comenzaban a aumentar su temperatura para llegar a un sistema de equilibrio térmico. ¿Sí? Equilibrio térmico quiere decir que toda la cantidad de agua estaba a un mismo nivel de temperatura. A partir de esto también pudo establecer entonces el concepto de equilibrio térmico y formular la primera ley de la termodinámica. Con experimentos posteriores, pudo hacer una ampliación a esta primera ley de equilibrio térmico. Estableció que si usted tiene un sistema que está compuesto por lo menos 3 partes, ¿sí? Y 2 partes de ese sistema
se encuentran en equilibrio térmico. Luego, una de esas partes se encuentra en equilibrio térmico con una parte adicional del sistema, todo el sistema tiene que estar en equilibrio. Les explico esto de una manera un poco más didáctica. Imagínense que tenemos un sistema y ese sistema está compuesto por tres factores, por tres partes. La parte A, la parte B y la parte C. Si la parte B se encuentra en equilibrio térmico con la parte C, es decir, si estos dos bloques están con la misma cantidad de energía cinética, es decir, con la misma cantidad de temperatura, ya. Y a su vez, el bloque B, o la parte B de su sistema, se encuentra también en equilibrio térmico con una parte A, ¿sí? Por equilibrio térmico general del sistema, la parte A y la parte C, aunque no se encuentren en contacto directo, también deben estar a la misma temperatura. Esto hace que en un sistema, ¿sí?, todas las partículas o todas las partes que lo conforman tienen la misma cantidad de energía cinética. Es decir, todas las partículas dentro de un sistema están vibrando a la misma frecuencia, se mueven de igual manera, ¿ya? Y como se mueven de igual manera, todo el sistema tiene la misma temperatura. Eso es lo que nos dice la ley cero de la termodinámica. Nos dice que un cuerpo está en equilibrio térmico cuando todas las partes que lo componen están a la misma temperatura. Es decir, que todas tienen la misma cantidad de energía cinética. En resumen, la ley cero de la termodinámica me dice que un sistema está en equilibrio térmico cuando todas las partes que lo componen tienen la misma cantidad de energía cinética, es decir, que se encuentran a la misma temperatura. Y no importa si cada una de las partes de este sistema está en contacto directo con otras partes. Simplemente por pertenecer al mismo sistema, todas tienen que tener la misma temperatura. Muy bien. ¿Cómo apreciamos esto? Imagínense que ustedes se encuentran en una habitación, ¿ya? Y a la habitación le cerramos las ventanas y le cerramos la puerta, ¿ya? Después de un rato, si ustedes miden la temperatura al fondo de la habitación, van a tener la misma temperatura que la midan al inicio de la habitación, es decir, en la entrada. Esto ocurre porque después de cierto tiempo que cerramos puertas y ventanas, todas las partículas del aire que se encuentran distribuidas en nuestra habitación comienzan a tener equilibrio térmico, llegan a un sitio en el que todas vibran de la misma manera, muy bien, y por tanto están todas a la misma temperatura. ¿Alguna duda hasta el momento? El que tenga dudas, por favor, suba la manito. Ya, muy bien. Como veo que nadie levanta la mano, continuamos. Entonces, ya tenemos qué nos dice la primera ley de la ley cero de la termodinámica. Nos dice que todas las partes de un sistema tienen que estar en equilibrio térmico y por lo tanto la temperatura de un sistema es constante, no importa en qué parte le metan. ¿Ya? Luego podemos ver entonces lo que es la primera ley de la termodinámica. Es una ley que es mucho más aplicable. Esta ley aplica el principio de la conservación de energía, ¿sí? Les recuerdo que la conservación de energía, ese principio, nos dice que no podemos perder energía. Nos dice que no hay una pérdida de energía en ninguna parte de ningún sistema. Si existe una disminución de una energía, por ejemplo, potencial, tiene que haber una elevación, por ejemplo, en una energía cinética, ¿ya? No se puede perder la energía. Una de las formas en las que se puede transformar la energía
es a través de calor. Por ejemplo, cuando nosotros estamos deslizando una caja, ¿sí?, sobre el suelo. A medida que la comenzamos a desplazar y ella se mueve, comienza a gastar energía mecánica, hasta que llega un punto en el que la caja se va a detener. Bien, este momento en el que la caja se detuvo, puede decir uno que se le agotó la energía inicial del impulso. Pero como la energía no se puede destruir, tenemos que revisar en qué manera se pudo haber disipado esta energía. Esta energía generalmente se disipa en forma de calor. Llegamos a la conclusión de que un trabajo mecánico tiene que producir cierta cantidad de calor, ¿ya? Porque no podemos destruir la energía. Esto es lo que nos dice la primera ley de la termodinámica. Nos dice que un trabajo produce cierta cantidad de calor, de manera tal que la energía interna que haya en un sistema no se vea afectada. A manera de ecuación, les muestro esta ecuación que ven acá, ¿ya? Este delta U nos está diciendo cuál es el cambio en la energía interna que ocurre en un sistema. Y ese cambio en la energía interna, si existe un cambio, tiene que tener dos partes. Tiene que tener una parte de calor que se produce y tiene que tener una parte de el trabajo mecánico en sí que se esté produciendo dentro de un sistema. Esto, claro, cuando exista un trabajo. Hay veces en las que no tenemos un trabajo, en las que no estamos produciendo ningún trabajo mecánico. Cuando no se produce ningún trabajo mecánico, el calor que exista dentro de un sistema siempre que tiene que ser el mismo. Esto lo podemos ver a manera viceversa, ¿sí? Si existe un cambio en el calor total dentro de un sistema, es porque se tuvo que haber producido un trabajo, ¿sí? Están completamente ligados, el calor y el trabajo. Si uno aumenta, el otro tiene que disminuir para que se cumpla el principio de la conservación de la energía. ¿Alguna duda hasta este momento? Muy bien. Les recuerdo que el trabajo mecánico puede ser ejercido por un cuerpo o el trabajo mecánico puede ser ejercido sobre un cuerpo, ¿ya? Esto hace que la expresión para la primera ley de la termodinámica se pueda escribir de dos maneras. La primera, podemos poner que la variación en la energía total de un sistema será el calor más el trabajo mecánico. O podemos decir que la energía interna del sistema es igual al calor menos el trabajo mecánico. Ambas ecuaciones son igual de correctas, ¿ya? Y ustedes me preguntarán, ¿cómo dos ecuaciones son igual de correctas si una tiene un signo más y una tiene un signo menos? No pueden ser valederas las dos. Verán, sí pueden ser valederas y depende exclusivamente de cómo estén ustedes observando el sistema. Si ustedes indican que el trabajo se está aplicando sobre un sistema, llegan a la conclusión, ¿sí?, de que el trabajo es positivo. Sin embargo, si ustedes toman en cuenta que es el sistema el que está aplicando un trabajo, ahí el trabajo tiene que ser negativo. ¿Cómo podemos entender esto a manera física? Imagínense y recuerden que el trabajo tiene una cantidad de calor que es proporcional al cambio de la energía que hay en un sistema. Si tenemos un sistema como el que les muestro acá, ¿sí?,
en el que se realiza un trabajo sobre el gas, ¿ya? Aquí tenemos un tubito conformado por un émbolo al cual le aplico una fuerza y por aplicar una fuerza le aplico un trabajo, estoy comprimiendo el sistema. Cuando estoy comprimiendo el sistema y necesito mantener una presión constante, lo que tengo que hacer es hacer que las partículas se muevan menos. Para hacer que las partículas se muevan menos, lo que tengo que hacer es eliminar calor, ¿sí? Bajar la temperatura. Si, por el contrario, lo que está haciendo el gas es ejercer una fuerza sobre el émbolo, ¿ya? Estoy aumentando la cantidad de calor que tiene que tener el gas. ¿Y por qué la tengo que aumentar? Porque necesito que las partículas del gas se muevan más rápidamente. Si las partículas del gas no se mueven rápidamente, ¿ya? Es decir, a mayor energía cinética, el gas no va a ser capaz de cubrir todo el recipiente que lo contenga. ¿Alguna duda hasta ahora, por favor? ¿Están entendiendo? El que no está entendiendo, ¿Podría ser un ejemplo más detallado de este? exactamente, fíjate, un ejemplo más detallado cuando tenemos calor positivo o calor negativo. Imagínate que tú tienes cierta cantidad de gas en un globo. Si tú inflaste cierto globo con cierta cantidad de gas. Muy bien. Ese gas lo tenemos que mantener a una presión que sea constante. ¿Sí? Es decir, cada partecita del globo tiene que estar ejerciendo siempre la misma fuerza. ¿Qué puedo hacer yo en ese caso? Si yo quiero comprimir el globo, ¿sí? Lo que hago es que lo aprieto. Ustedes han apretado un globo y ven que lo pueden comprimir. Muy bien. Cuando ustedes comprimen ese globo, lo que hacen es que disminuye el volumen en el que está. Muy bien. Para que disminuya el volumen en el que está, tenemos que bajar la temperatura. Si no, el volumen no va a poder bajar. Muy bien. Si por el contrario, ustedes tienen el mismo globo, ¿ya? Y el mismo globo le quieren hacer más grande, pero no pueden introducir más gas dentro del globo, lo que pueden hacer es elevar la temperatura, calentar el globo. De esa manera, el volumen se va a hacer más grande porque las partículas van a vibrar más rápidamente. Estamos aumentando la temperatura. Bien, ¿qué ocurre a nivel de trabajo? En el primer caso, ¿ya? Cuando usted comprimió el globo, ejerció una fuerza sobre el gas. Fue usted el que lo comprimió. Usted ejerció una fuerza sobre el globo y por lo tanto ejerció un trabajo. En el segundo caso, cuando usted lo que hizo fue aumentar la temperatura, fue el gas que al aumentar la temperatura necesitó más espacio, el que tuvo que ejercer un trabajo sobre el globo para decirle, globo, necesito que te hagas más grande, ¿sí? Como necesito que te hagas más grande, te voy a generar más fuerza y esa fuerza te va a generar trabajo. ¿Entendido hasta ahora? Sí, ahora sí. Ya, muy bien. Entonces tenemos cómo podemos escribir el trabajo y relacionarlo con el calor que tiene un sistema. Recordemos que la primera ley de la termodinámica nos dice que como no se puede perder ningún tipo de energía, si aumenta una, tiene que disminuir la otra. ¿Y cómo aumenta o disminuye? Una se transforma en la otra sencillamente. Si usted aumenta el calor,
disminuye el trabajo, ese trabajo lo que hace es que se transforme en calor. Y si usted disminuye el calor, lo que hace es que aumente el trabajo, por lo tanto, esa energía térmica se está transformando en energía mecánica. ¿Ya? ¿Qué ocurre en el caso de los gases? Recordemos de las clases anteriores que existen ciertas ecuaciones que nos permiten identificar los procesos mediante los cuales podemos estudiar el incremento o la disminución de ciertas constantes de los gases para que el sistema conserve la misma proporción en condiciones iniciales y en condiciones finales. Lo que les estoy diciendo es que recordemos las leyes de los gases, la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Avogadro, en la que usted, para lo que tenía como objetivo, era que las condiciones iniciales y las condiciones finales cumplieran siempre una igualdad. Para eso, a usted se le imponía una cierta de condiciones. O me mantenía fija la temperatura, o me mantenía fijo la presión, o me mantenía fijo el volumen. ¿Sí? Sumando todas estas ecuaciones, podemos llegar a una sola ecuación que rige los gases. Se llama la ley de los gases ideales. Esta ley le dice a usted que el producto entre la presión y el volumen en la que esté un gas va a ser igual al producto entre la cantidad de gas y la temperatura, ¿sí? Pero usted me va a decir, no, pero eso no cuadra en las unidades. Y efectivamente no cuadra. Por lo tanto, se desarrolló cierto factor de conversión entre escalas de energía y escalas de temperatura. Ese factor de conversión se conoce como la constante universal de los gases y está escrita como una R, ¿sí? Esa constante lo que hace es que me lleva desde presión y volumen hasta cantidad de gas y temperatura. Es una manera en la que pudimos resolver el inconveniente de las 4 leyes que teníamos anteriormente, en la que nos obligaban a mantener las condiciones de ciertas variables dentro de un gas para poder estudiar el comportamiento de las otras variables. Como teníamos que hacer eso, y en algunos casos no es posible porque el gas se conforma de tal manera que tiene un cambio en todas sus variables, se introdujo la constante de los gases universal, y esta constante lo que nos da es un factor de conversión entre energía, trabajo mecánico y temperatura. ¿Ya? Estos procesos de los que les estoy hablando, en los que existen cambios en las variables, lo que estudiábamos la clase pasada, en los que existían cambios en los gases, tenían como condición que usted mantuviera o la presión o la temperatura o el volumen constante. Tenía usted que imponerle a su sistema condiciones estables en al menos una de sus variables. ¿Ya? Esos procesos en los que usted tiene que mantener una de las variables de los gases constante para estudiar el cambio de otras, se conocen como procesos termodinámicos. ¿Sí? Un proceso termodinámico le mide la forma en que evoluciona un sistema, imponiéndole que usted tenga una de las variables constantes. ¿Sí? Así existen 3 tipos de procesos. Tenemos procesos isobáricos y procesos isotérmicos y tenemos procesos isocóricos. El prefijo iso significa que está igual, que no hay variación, ¿ya? Bárico es de presión, térmico es de temperatura
y córico es del volumen. Tenemos entonces procesos en la que la presión es constante, procesos en la que la temperatura es constante y tenemos procesos térmicos en los que el volumen es el que tiene que ser constante. ¿Ya? Analicemos qué ocurre cuando tenemos un proceso isobárico. En la clase anterior teníamos un proceso que era isobárico cuando analizábamos lo que ocurría con la ley de Charles. La ley de Charles les permitía a ustedes establecer una relación entre el volumen y la temperatura que tiene un fluido, un gas, ¿sí? Y les obligaba a mantener la presión constante. Por lo tanto, los procesos que se pueden estudiar a través de la ley de Charles son procesos isobáricos. Veamos un poco de cómo podemos manejar esos procesos isobáricos, pero teniendo un enfoque a nivel del trabajo que se puede realizar en estos procesos. En la clase pasada solamente queríamos analizar cómo era el cambio de las variables. Ahora queremos ver cómo es el cambio en el trabajo y en la cantidad de calor que se produce cuando tenemos un proceso a una presión constante. ¿Ya? Imaginemos para este caso que tenemos cierta cantidad de gas. Esta cierta cantidad de gas está contenida, ¿ya? Dentro de un tubito de una jeringuilla, ¿sí? Pero en el extremo de esta jeringuilla no está el típico conducto por el cual sale el líquido o el gas, sino que está completamente sellado. ¿Bien? Del otro extremo vamos a conservar el émbolo. El émbolo no es más sino la partecita que ustedes pueden hundir o aplastar para que se mueva a través del tubito y pueda salir el líquido que se contiene. En este caso conservamos el émbolo. ¿Ya? Si nosotros aplastamos ese émbolo y no hay manera de que el gas se escape, estamos haciendo un proceso de disminución del volumen al gas. Ese proceso de disminución, para que la presión se mantenga constante, necesita que el gas baje su temperatura. ¿Ya? Es un caso de la ley de Charles. Muy bien. Como la presión se mantuvo constante, podemos escribir, en vez de la ley de Charles, podemos estudiar el trabajo. El trabajo que se genera cuando usted aplica una fuerza va a ser igual a esa fuerza multiplicada por cuánto se ha desplazado el sitio al que usted le está aplicando la fuerza, delta E. ¿Quién se está moviendo acá? Se están moviendo las partículas que tienen contacto con el émbolo. Como estas partículas se están moviendo, están empujando a las partículas que encuentran inmediatamente delante, ¿sí? Y al estar empujándolas, está disminuyendo el volumen en la cual están contenidas. Un ejemplo de eso es que imagínense que ustedes van en un autobús. El autobús tiene cierta cantidad de espacio disponible, cierto volumen, para que entren pasajeros. A medida que usted va continuando en su viaje, se monta una cierta cantidad de pasajeros. Y esta cierta cantidad de pasajeros nueva comienza a empujar a los pasajeros que se encontraban anteriormente. ¿Qué hacen los pasajeros? Comienzan a apretarse unos contra otros, porque su volumen está siendo comprimido. Necesitan menos cantidad de espacio, tienen que ponerse más pegaditos unos a los otros porque su volumen fue disminuido. Esto es lo que está ocurriendo acá. Imagínense que el émbolo
Es esa nueva cantidad de pasajeros que entró a su autobús y los pasajeros que estaban anteriormente era la cantidad de gas que estaba dentro de su jeringuilla, ¿ya? Si yo aprieto a mis pasajeros, es decir, comprimo a mi gas, disminuyo el volumen en el que están contenidos. La presión de las clases pasadas, les recuerdo que es la fuerza que se aplica por unidad de área. Si hacemos un despeje de esta ecuación, podemos llegar entonces a que la fuerza va a ser igual a la presión que se está ejerciendo multiplicada por el área en la cual se está ejerciendo esta presión. Muy bien. De esta ecuación, yo puedo simplemente reemplazar el valor de F y obtengo que el trabajo al que está siendo sometido el gas es igual a la presión a la que está multiplicada por el área y a su vez multiplicada por la cantidad de espacio que tuvo que comprimirse el gas, ¿sí? Por acción de esa fuerza. Recordemos también que en este caso en particular tenemos una jeringuilla, ¿sí? ¿Cómo podemos escribir el área, ya? En función del volumen. Recordemos que el volumen de un cilindro, hacemos corresponder nuestra jeringuilla a un cilindro, es igual al área de la base multiplicada por la altura. Si ponemos este cilindro de esta manera, ¿sí? Podemos ver que lo que era la altura anteriormente de nuestro cilindro va a corresponder con el ancho del espacio en el que está contenido mi gas. Muy bien. Y esta ecuación, este delta X, puedo hacerlo corresponder entonces con el volumen y el área en la que se encuentra ese gas. Haciendo un despeje, puedo llegar a una expresión para el trabajo que está sufriendo un gas sometido a cierta temperatura constante cuando usted lo comprimió, es decir, cuando usted le cambió el volumen en el cual le permite estar a ese gas. Ustedes me van a decir, ajá, pero este trabajo es negativo. Este trabajo sí va a ser negativo porque le está disminuyendo el volumen al gas. Muy bien. Y me va a decir, sí, pero si yo meto esta expresión aquí donde estoy, me va a quedar que existe una energía que es negativa. Y la energía negativa, por supuesto, no existe. Pero ¿qué ocurre? ¿Cómo solucionamos el inconveniente de lo que representaría físicamente este signo menos? Bueno, si usted está comprimiendo el volumen, está llegando a la conclusión de que el volumen final es menor al volumen inicial en el que estaba contenido su gas, ¿ya? Si el volumen final es menor al volumen inicial, por supuesto que este delta B va a ser negativo. Muy bien. Si este delta B se hace negativo, fíjense que en este caso vamos a tener un trabajo que es positivo. Por eso es que en esta expresión les decíamos que el trabajo será positivo si se ejerce sobre el gas y será negativo si es el gas el que ejerce este trabajo. De manera análoga, veamos por qué es que surge que sea negativo o positivo. Si es el gas el que ejerce una presión sobre el émbolo, voy a estar aumentando mi volumen, ¿ya? Si yo aumento mi volumen, esta expresión va a pasar a ser negativa, ¿sí? Porque el volumen, perdón, va a ser positiva, porque el volumen final va a ser mayor que el volumen inicial. Como esta expresión es
positiva para el caso en el que el gas se expanda, el trabajo va a quedar negativo, ¿sí? Es solamente la perspectiva desde la cual yo estoy analizando el trabajo. ¿Quién ejerce el trabajo? ¿Lo ejerce el émbolo sobre el gas o lo ejerce el gas sobre el émbolo? ¿Ya? Volvamos al inicio en el que es el émbolo el que ejerce un trabajo sobre el gas, ¿sí? Obtenemos entonces una expresión negativa y podemos concluir que de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, ¿ya? Para que se cumpla el trabajo, la conservación de energía, usted tiene que disminuir el calor que tiene que tener su sistema para que su presión se mantenga constante. Es decir, un caso análogo a la ley de Charles, usted tiene que hacer que sus partículas vibren a menor energía cinética para que de ese caso la fuerza que siente cada una de las paredes de su contenedor sea igual y no exista más fuerza sobre la pared del contenedor. ¿Alguna duda, por favor? ¿Entendieron en este momento? Les hago un repaso entonces. La termodinámica nos va a explicar cómo es que podemos transformar energía térmica en otro tipo de energía, ¿sí? O cómo podemos transformar otro tipo de energía a energía térmica. La termodinámica nos da hasta el momento dos leyes fundamentales. La primera, conocida como la ley cero, nos dice que todas las partículas que conformen un sistema tienen que estar en equilibrio térmico. Es decir, que todas las partículas o partes que conforman un sistema tienen que estar a la misma temperatura, ¿ya? Y nos dice que, además, la primera ley de la termodinámica nos dice que la energía se tiene que conservar dentro de un sistema. No puede haber pérdida de energía dentro de un sistema. Si ese sistema está viéndose afectado por un trabajo, ¿ya? Tiene que haber una modificación en el calor que esté interno al sistema. Si el trabajo es positivo, ¿ya? El calor tiene que disminuir. Y si el trabajo es negativo, el calor tiene que aumentar. Vamos a designar al trabajo como positivo o como negativo, tomando en cuenta nuestro sistema de referencia, diciendo si estamos aplicando el trabajo al gas, en este caso, o si es el gas el que está aplicando el trabajo sobre el sistema que le esté modificando el volumen en el cual está contenido. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, por favor? Levante la mano el que necesite alguna explicación adicional. Muy bien, como veo que no necesita ninguna explicación adicional, damos por concluida la clase del día de hoy, en la que estuvimos estudiando una introducción a la primera y a la segunda ley de la termodinámica. Una clase casi meramente conceptual, en la que estuvimos estableciendo las convenciones para saber si el trabajo es positivo o si es negativo y cómo se tiene que comportar el calor dentro de un sistema para que ocurra una conservación de la energía interna de un sistema. ¿Tienen alguna duda? Muy bien, chicos, como veo que no tienen ninguna duda, doy por finalizada la clase de hoy. ¿Ya? Les agradezco mucho por haber asistido y les deseo, por supuesto,
una feliz tarde. Les recuerdo a los chicos que tengan dudas sobre su proyecto interdisciplinario que aún pueden hacer cualquier tipo de consulta en el horario de la tarde. ¿Ya? A los que no tengan dudas sobre su proyecto interdisciplinario, les pido por favor que realicen las correcciones necesarias en su fase 1 y fase 2 para que podamos revisar sus proyectos y actualizar sus notas en cada una de las plataformas. Muchas gracias por haber asistido y nos vemos entonces en la próxima clase.